Coca-Cola y Pepsi vienen compitiendo por ser tu gaseosa cola preferida desde mucho antes que nacieras. Y creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que su agresiva campaña de publicidad está presente en nuestras vidas día a día constantemente. No se observan atracamientos. Mira, discúlpame Ramiro, mira ese tipo ahí. Hay una persona allí, arriba de un auto con un letrero. Sí, que dice Pepsi Twist, descubrila, ¿qué será? Si vas por la calle, mires a donde mires, vas a encontrar el logo de Coca-Cola o de Pepsi. Sus publicidades están en YouTube, en varios servicios de streaming y hasta en las salas de cine antes de la película. Voy a por una Coca-Cola. Por supuesto que tenemos a nuestro alcance herramientas y técnicas para evitar ver sus comerciales. Podemos usar adblockers, pagar por un servicio de streaming sin anuncios o entrar a la sala de cine después de las propagandas. Pero aunque tomes todas esas medidas y precauciones, hay una publicidad que prácticamente te la van a colar sin avisar y no hay nada que puedas hacer para evitarla. Estoy hablando del product placement. There seems to be a growing trend in Hollywood now where there's a lot of prominent product placement. The companies will put their product prominently in the film, and the film will receive budget support as a result of advertising. How do you, as a filmmaker, feel about this growing trend? Bullshit. That's how I feel. Total fucking bullshit. How you doing? Well, I'm kind of thirsty. I wonder if you got something I can drink. Kind of thirsty. I'll tell you, when I'm thirsty, I go out and I get myself a Pepsi-Cola. Wow, a Pepsi-Cola. Yeah, you know, it's the choice of a new generation. Este es un ejemplo satírico de product placement, pero sirve para explicar de qué se trata la cosa. Cuando veas que una marca aparece de fondo o en primer plano dentro de la película o serie que estás viendo, no es por casualidad ni algo random que justo filmaron sin querer. Es una estrategia publicitaria calculada y facturada. La primera de estas dos en invadir Hollywood fue Coca-Cola en 1946, con una película navideña llamada It's a Wonderful Life. ¡Hey! ¡Feliz Navidad, señor Porter! ¡Y feliz año nuevo para ti, en la cárcel! Que tal vez no la hayas visto, pero probablemente viste su trama en distintas series. Es la clásica historia de mostrarle al protagonista cómo habría sido la vida de las personas en su comunidad si él no hubiera nacido. Mientras que Moe, al ver cómo sería el mundo si él no hubiera nacido, ¿sacó su cabeza del horno? El caso es que Coca-Cola hace su debut en esta película. La marca aparece brevemente en pantalla durante 5 planos diferentes y sin afectar el desarrollo de la escena. Es un product placement sutil pero efectivo. En cuanto a Pepsi, según mi investigación, su primera aparición en el cine fue con Back to the Future, donde vemos el producto en manos del protagonista. Y más adelante tenemos una escena escrita alrededor de la marca. Give me a Pepsi free. You want a Pepsi, pal? You're gonna pay for it. Bueno, pues deme una Pepsi sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Sí, deme una soda dietética. Tengo sodas, pero no sé a qué te refieres. Y es que el cine no solo es una forma de entretenimiento masiva, sino también una buena oportunidad para colocar tu producto delante de millones de espectadores. Colonel, that Coca-Cola machine, I want you to shoot the lock off it. There may be some change in there. Shoot it off! Shoot with a gun! That's what the bullets are for, you twit! I'm gonna get your money for you. But if you don't get the President of the United States on that phone, you know what's gonna happen to you? What? You're gonna have to answer to the Coca-Cola Company. Las marcas pagan mucho dinero por aparecer en pantalla unos segundos, y algunas hasta compran su propio estudio de cine para producir películas, como lo hizo Coca-Cola en 1982, que compró Columbia Pictures y fue dueña de la productora hasta 1989. Así que ya sabes, podés agradecerle a Coca-Cola por producir alguna de tus películas favoritas, como The Karate Kid, Ghostbusters o Stand By Me. La ventaja principal del product placement es que el espectador no puede evitar la exposición a la marca, a diferencia de otros anuncios que pueden ser ignorados o bloqueados. Y si el product placement está bien hecho, genera una conexión emocional subconsciente con el potencial cliente. Cuando la marca aparece en una escena clave o con un personaje querido, el espectador asocia ese producto con emociones positivas. Muchas veces funcionan como recomendaciones indirectas en lugar de un comercial donde te dicen que compres algo. Ves a tu personaje favorito bebiendo esa marca de manera natural y es lógico que te incentive a querer beber esa marca también. Se puede hacer de forma sutil y casual o construir toda una escena alrededor del producto.
Solo quiero una Pepsi. Coca-Cola y Pepsi entendieron desde el principio la importancia de posicionarse en el consciente colectivo y los beneficios de insertarse en la cultura popular. Michael Jackson en un comercial de Pepsi es tan icónico como Papá Noel en uno de Coca-Cola. Que el salvador del apocalipsis zombie haga una pausa para una Pepsi es tan descarado como Walter White comparándose con Coca-Cola. La de ustedes es una gaseosa genérica de una marca menor. Lo que yo hago es clásica Coca-Cola. Esta batalla por ser la gaseosa líder en pantalla puso a Coca-Cola en El Exorcista. Y a Pepsi en Tira a Mamá del Tren, donde vemos a Danny DeVito tratando de matar a su madre con Pepsi envenenada. Cosa que no estoy muy seguro que sea una buena imagen para asociar al producto, pero bueno, y si crees que estoy exagerando, no subestimes el poder de la influencia que puede ejercer una simple acción cuando se trata de hundir o enaltecer marcas. Esta acción de Ronaldo le costó $4.000 millones en pérdidas a Coca-Cola. Ronaldo es un conocido defensor de la vida saludable y esta simple eliminación de 2 botellas de Coca-Cola de su vista coincidió con una caída de 1,6% en el valor de las acciones de Coca-Cola. Y la famosa campaña del desafío Pepsi. Te vamos a dar una Pepsi y una Coca. Vas a probar las dos sin saber cuál es cuál y nos vas a decir cuál te gusta más solo por su sabor. Le ayudó a Pepsi a ganar una buena porción de la cuota de mercado, haciendo ver que la mayoría de los participantes elegía Pepsi. Y es que el valor de la marca depende mucho de la percepción que el consumidor tenga y la conexión que haga con ese producto, conexión que puede ser positiva o negativa. Por eso a veces hay marcas que rechazan aparecer en determinadas películas porque no quieren que se asocie su producto a lo que estás viendo en pantalla. I haven't done that much product placement in my movies because for the most part I've actually been usually refused. Pulp Fiction, Pumpkin and Honey Buddy, at a Denny's. Yeah. In both cases, Denny's goes, no. Coca-Cola lleva años afianzando su imagen para ser asociada con la familia, mientras que Pepsi apunta constantemente a la juventud, todo con la única intención de ser la marca que elijas sin pensar cuando te pregunten Coca o Pepsi. Y tal vez no te guste ninguna de las dos, o como yo, ni siquiera tomes gaseosa, pero eso no quita que hayan logrado meterse en tu cabeza y tengas una marca más presente que la otra. Ahora te voy a mostrar distintas escenas durante 6 segundos con la marca de la gaseosa difuminada y vamos a ver cuántas acertás. Acordate que la pregunta que estamos tratando de responder en este video es cuál se instaló mejor en tu cerebro a través del product placement. No cuál vende más, ni cuál es más rica o más popular, sino cuál de estas dos marcas se grabó sin que te dieras cuenta en tu subconsciente mediante su aparición en diversas películas y series. No trates de adivinar ni hacer memoria. Simplemente decí la primera marca que te venga a la mente al ver la escena. Empecemos. Pueden volver al sótano de Aurora. Ustedes eligen. Sí. Y es la elección de una nueva generación. Did you talk to Laura before she left? There, it's all even. Their fate hangs on the thumb of our final judge. Thumbs up!
Hey, buddy. Básicamente es agua azucarada marrón. No hemos cambiado mucho los ingredientes. Hemos cambiado la lata un poco. Pueden ver que el color es algo diferente. Y hemos puesto un oso para que les guste a los niños. Estoy aquí para pedirles que sigan comprando Coca-Cola. Bien, ya tenemos nuestra respuesta. Esa marca que acertaste más veces es la que, al menos con vos, tuvo éxito. Tal vez porque eligió meterse en el tipo de películas que vos ves o porque consiguió aparecer en escenas más memorables. Si querés compartir tu resultado en comentarios, así sumo todos los puntos de ambas marcas y después publico en la sección comunidad del canal cuál ganó. En un mundo saturado de anuncios, hay marcas que no se conforman con que sepas de su existencia, de sus ofertas o promociones. Coca-Cola y Pepsi buscan formar parte de tu vida, estar presentes en momentos que definen la cultura pop. This is the Pepsi that's back from the future. Y que las asocies a cierto sentimiento, y una buena forma de hacerlo es aparecer en las películas y series que miramos a través del product placement, que cuando se hace bien no busca gritar su presencia en la pantalla, sino incorporarse de manera orgánica en las historias que disfrutamos. Y ahí está la clave. Cuando una marca se integra en una película que nos gusta, deja de ser solo publicidad y se convierte en parte de nuestra cultura y nuestros recuerdos. Las marcas más inteligentes no nos persiguen con anuncios, nos esperan con su logo en los lugares donde ya saben que nos van a encontrar, porque aprendieron que en esta batalla no gana el que está en todos lados, sino el que sabe dónde estar. Sí, no sé qué me ha pasado. ¿Dónde estabas? Estaba con la muñeca. Ah, vale. ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Qué es Coca-Cola? Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Kolchak. Estás viendo el canal de Jacinto, el show de análisis más perpetuo de YouTube. Suscríbete, dale like y comenta.